Según los rumores, durante las primeras horas posteriores a la muerte de Pedro Infante, Matuk, su representante con ayuda de su administrador, Ruperto Prado Pérez, pusieron a sus nombres la mayor parte de las propiedades de Pedro Infante. Por lo tanto, ni sus hijos, ni su viudo legal, ni su pareja pudieron cobrar alguna regalía o disfrutaron de sus pertenencias porque Antonio era el apoderado. Además, todos los descendientes de Pedro Infante eran todavía menores de edad. Pero, ¿quién fue Antonio Matuk? ¿Realmente esto fue cierto? Antonio Matuk Mansur, de sangre libanesa, visionario y emprendedor desde muy joven, formó parte de las personalidades que la historia reconoce por su contribución al desarrollo y engrandecimiento del cine mexicano del siglo XX. Matuk impulsó la segunda etapa fílmica de Pedro Infante, a quien conoció cuando el ídolo de Guamúchil acudió al lote de autos Chapultepec, propiedad de Antonio Matuk, quien, deseoso de comprar un Cadillac, aunque sin el dinero suficiente para adquirirlo, Matuk lo ayudó a realizar dicho sueño. Respetado por la comunidad libanesa, mexicana y judía, y por directores y productores como el zar del cine mexicano Gregorio Wallenstein, con quien mantuvo una gran amistad que perduró hasta la muerte de este en el año 2002, Matuk tuvo la visión de reconocer en el protagonista de Pepe el Toro su gran carisma y talento, y le ofreció darle el Cadillac a cambio de unas cuantas presentaciones artísticas en las cuales sería su representante, garantizándole un mejor pago por su trabajo y sobre todo un mejor trato, por lo que Pedro aceptó de inmediato, y debido a esto y lo que ganó de dinero, no perdió el tiempo en invitar a Matuk como su consejero y administrador. Así comenzó una larga historia de amistad y profesionalismo entre ellos, y a partir de ese momento el empresario se convertiría también en su protector, apoderado legal y en su amigo para siempre. Incluso le construyó dentro de su casa, en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, un gimnasio y un departamento para que Pedro pudiera enfocarse en el deporte, otra de sus pasiones, y concentrarse en su carrera, evitándole distracciones que no le faltaban por su gran carisma y galanura. Con Matuk Film, la casa productora que constituyó en 1954 y que luego se convertiría en Producciones Matuk S.A., Pedro hizo filmes como Tizoc, Amor Indio, ganadora en 1957 de Globo de Oro a Mejor Película de Habla No Inglesa y del Oso de Plata del Festival de Berlín a Mejor Actor. También hizo El Inocente, Los Gavilanes y Pablo y Carolina. Además, en Sociedad de Matuk, con Producciones Zacarías, Pedro protagonizaría Ahí viene Martín Corona, Cuidado con el amor y Escuela de Música, Los hijos de María Morales y Escuela de Vagabundos, así como Un rincón cerca del cielo, El Mil Amores y Escuela de Rateros, con Cinematográfica Filmex S.A. Matuk llegó a codearse con grandes directores de Hollywood, entre ellos el italiano Frank Capra. Conoció a Fidel Castro, que en esos años estaba en México persiguiendo el sueño de ser actor. Además, trajo a México desde su natal Colombia al escritor Gabriel García Márquez. Gabo fue contratado para escribir argumentos por encargo suyo, y ya en tierra azteca, junto con Luis Alcoriza, creó las historias de Tlayucán de 1961, así como Tarahumara de 1964, ambas nominadas al premio Oscar de la Academia, así como la de Tiburoneros de 1962. Incluso García Márquez le dejó 2 guiones inéditos, $60 y Fronteras, escritos en 1964. Esperemos en algún momento verlas en pantalla grande. Antonio Matuk no le gustaba mucho el crédito, ya que era sabido que hacía donaciones a asilos de ancianos y a personas en situaciones difíciles, e incluso fue voluntario de las brigadas que estaban en guardia durante la Segunda Guerra Mundial. Su vida dio un giro inesperado el 15 de abril de 1957, cuando la vida le arrebató a su gran amigo Pedro Infante en un accidente de avión. El ídolo de México, a quien irónicamente le había conseguido un contrato con la Century Fox y que lo catapultaría a la fama mundial, no pudo recibir personalmente el Oso de Plata de Berlín que había ganado ese mismo año como mejor actor por Tizoc, Amor Indio, película que protagonizó al lado de María Félix. El premio fue recibido en su representación por Antonio Matuk, quien viajó a Berlín acompañado por Ismael Rodríguez, el productor, director y guionista de cintas que marcaron los inicios de Pedro Infante.
Sobre lo acontecido esa noche en la entrega de premios, Antonio Matuk, que era el productor de esa película, subió al escenario y se puso detrás del micrófono para decir: perdonarán que Pedro Infante no se encuentra esta noche entre nosotros para recoger su premio que ni siquiera se imaginaba que ganaría, porque hace unos días murió. Al hacer la traducción de sus palabras, inmediatamente todo el público ahí reunido, actores, jueces, directores, productores y público en general, se pusieron de pie, guardaron un minuto de silencio y poco después al unísono todos empezaron a aplaudirle a Pedro en señal de admiración póstuma. Al saber la muerte de Pedro Infante, la gran mayoría de las delegaciones participantes solicitó una copia de la película para exhibirla en sus países, siendo los que mayor interés manifestaron Italia, Francia, Alemania y España. En ese momento Matuk, como productor, hizo el negocio de su vida, pues bien dicen que después de muerto el artista vende más. A partir de la muerte de Pedro, la vida de Matuk estuvo plagada de luces y sombras, de leyendas, mitos y acusaciones mediáticas no probadas. El caso llegó ante los tribunales, donde al parecer el empresario logró probar que las acusaciones eran infundadas. Sin embargo, los descendientes de Pedro Infante emprendieron una batalla legal para reclamar su herencia. La fortuna de Pedro Infante tras su fallecimiento se calculó en 20 millones de pesos, que con la inflación incrementó a unos 100 millones. A partir de esto surgieron especulaciones acerca de si Matuk se había apropiado indebidamente de su fortuna, dando lugar a disputas legales. Pero, ¿qué fue lo que motivó a Matuk a no dar el dinero a los familiares de Pedro? Cabe señalar que los herederos únicos del ídolo de Guamúchil eran en aquel tiempo su esposa legítima María Luisa León, con quien tuvo una hija adoptiva llamada Dora Luisa Infante, que ante la ley era su heredera, así como Irma Infante Dorante, Pedro y Lupita Infante Torrentera. Está bien sabido que como administrador también se funge el papel de albacea, y en este caso Matuk no tenía la facultad de dar dinero a los familiares solo por ser familiares. Además de ser un hombre reacio con el dinero, sabía que muchos amigos y familiares eran mantenidos por la fortuna de Pedro, por lo que con el paso del tiempo la fortuna de Pedro, entre intestados y la incipiente corrupción que podría existir con notarios, no dudo que esta cayó en manos de varias personas, pero eso es solo una especulación. Lo que sí es un hecho es que tuvieron que pasar más de 34 años para que las autoridades correspondientes emitieran el 5 de septiembre de 1991 un fallo legal y definitivo sobre quiénes eran los herederos legítimos de Pedro Infante, los cuales quedaron de la siguiente manera: Irma Infante Dorante, hija de Irma Dorante; Pedro y Lupita Infante Torrentera, hijos de Lupita Torrentera; y María Luisa León de Infante, primera esposa de Pedro Infante, pero ella falleció en 1978 y la herencia que le iba a corresponder pasaría legalmente a Dora Luisa Infante, la hija adoptiva de ellos. Pero ¿qué creen? ¿Qué creen? Que desafortunadamente ella falleció en 1973 en un accidente automovilístico, y en el momento del percance tenía 4 meses de embarazo, por lo que no tuvo más descendencia, y de esta forma su herencia pasó al licenciado Carlos Gedit y a Jesús León, hermano de María Luisa León de Infante. Todo un enredo, ¿no lo creen? Ahora sí, como dice el dicho, uno nunca sabe para quién trabaja. Ellas, siendo legítimas herederas, jamás disfrutarían de esa herencia. Y así, con papel en mano, los herederos legales demandaron por casi 23 millones de dólares a las compañías disqueras Warner Music y Peerless de México por el pago de regalías no dadas durante casi medio siglo, y así como contra Televisa, quien proyectó durante décadas las películas de Pedro Infante por televisión. Todo un dineral. Híjole, no. A mí nomás deme una peliculita para cobrar regalías. De esta manera cabe mencionar que lo único que Pedro hubiera podido heredar de manera inmediata eran propiedades y cuentas de banco a su nombre, pero regalías por canciones y películas era otro aspecto del cual ni Matuk tenía el control, pues solo era el administrador de los bienes y contratos de Pedro. Solamente la productora creada entre ambos, Matuk Film S.A., aún hasta la fecha se desconocen los porcentajes de participación de cada uno, y lo que es un hecho desconocido para muchos es que
esta compañía de cine no se componía de 2 personas, eran varios inversionistas a los cuales se les debe presentar ganancias fruto de las películas producidas, y así lo hace ver el documento emitido por el Diario Oficial de la Federación con fecha del 26 de diciembre de 1961, donde Matuk Film S.A. convoca a sus accionistas a una asamblea para determinar el rumbo de la compañía. Estamos viendo esto ahora en pantalla. Antonio Matuk Mansur fallecería el 20 de octubre del 2003, dejando un legado de más de 47 títulos correspondientes a la época de oro del cine mexicano, y que hoy, bajo el sello de Producciones Matuk S.A., liderada por su hijo Antonio Matuk Abdel-Nur, desea seguir impulsando el cine nacional. Por lo que podemos decir que Matuk era inteligente, sabía hacer negocios, podía mover cielo, mar y tierra cuando de dinero se trataba, pero indudablemente lo que es un hecho, según lo anteriormente dicho, deja la incógnita sobre toda la serie de especulaciones, historias y leyendas que corren alrededor de este personaje. Pero cuéntame, ¿tú qué opinas? Me gustaría leerlos. ¿Realmente Antonio Matuk se robó la herencia de Pedro Infante?